Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra charla de maternidad de junio, donde estaremos conversando sobre un tema muy importante, el embarazo de alto riesgo. Antes de comenzar, por favor, les pido si pueden mantener sus micrófonos y las cámaras apagadas para así evitar errores en la conexión e interrupciones durante la charla. Si tienen dudas o comentarios, pueden dejarlos en el chat, ya que al finalizar la charla estaremos respondiendo junto a nuestra expositora. Hoy nos acompaña Cristina Saldivia, enfermera matrona de UC Christus, y también nos acompaña Pañales Terra, una novedosa marca de pañales que hoy va a sortear al finalizar la charla una gift card entre todos los participantes que se inscriban en el sorteo. ¿Cómo participar? Muy fácil. Inscríbete en el link que vamos a dejar ahora en el chat. Bueno, antes de comenzar de lleno, voy a hablar sobre el embarazo de alto riesgo y les queremos presentar una breve muestra de nuestra área de maternidad y por qué nos hace tan especiales. Cristina, si nos puedes compartir pantalla. Estoy compartiendo, no se ve. No, Ya, ahora sí. Bueno, presente en Hospital Clínico y en Clínica San Carlos de Apoquindo, contamos con tecnología médica de punta, equipo altamente calificado y cómodas habitaciones y servicio personalizado. La idea es que tú y tus hijos estén en manos de la mejor medicina, la medicina UC. Nosotros promovemos el parto natural. El parto vaginal tiene múltiples beneficios tanto para la madre como para el recién nacido. En el caso de la madre, la oportunidad de ser protagonista del proceso del embarazo y del momento cúlmine del nacimiento. Además, ofrece una recuperación más rápida y una estadía más corta. Anualmente atendemos 1.600 partos en el Hospital Clínico y 1.000 en la Clínica San Carlos de Apoquindo. Nuestro equipo médico se compone por médico gineco-obstetra, anestesista, arsenalera, matrona y enfermeras matronas, TENS, auxiliares de apoyo, secretarías y el respaldo de una institución del más alto nivel del país, de mayor complejidad y tecnología, centrados en las personas y sus familias. Incentivamos el contacto piel con piel, la lactancia materna y el apego en la habitación conjunta madre, hijo y otro progenitor o persona significativa. Contamos con una unidad de neonatología más compleja del país, la mejor preparada para atender cualquier necesidad de los recién nacidos. Entregamos nuestros servicios adicionales relevantes como clínica de lactancia, apoyo durante la lactancia y acompañamiento espiritual. Bueno, hoy tenemos la charla de embarazo de alto riesgo y sus cuidados. Presento a la expositora Cristina Saldivia, enfermera matrona. Cristina, lo que hola, pase. súper, gracias. Bueno, bienvenidos a todos los que se han podido conectar a esta charla. Súper feliz de acompañarlos de nuevo con este tema. Yo soy enfermera matrona, trabajo hace 5 años en el área de maternidad de la Universidad Católica y como les contábamos, vamos a hablar hoy día sobre embarazo de alto riesgo y sus cuidados. Lo que vamos a hacer es como una pincelada, porque de cada uno de estos temas podríamos estar hablando mucho tiempo, y la idea es que podamos dejar un espacio para responder sus dudas al final. Así que si van teniendo alguna duda durante la charla, pueden irla dejando en el chat y al final las vamos a leer. Entonces, vamos a hacer como una hoja de ruta de lo que vamos a estar mirando en esta presentación. Primero, ¿qué es lo que entendemos por un embarazo de alto riesgo? Las principales patologías que podemos encontrarnos en el embarazo, cómo se hacen estos diagnósticos, cómo podemos cuidar de nosotras y nuestros bebés en estas situaciones de alto riesgo, cómo va a influir la pareja, sobre todo la hospitalización si es que es necesario, o cómo nos puede acompañar en nuestro ingreso a la red UC, los signos de alarma y cuándo consultar.
Y les vamos a hablar un poquito de cómo funciona la urgencia de maternidad UC para los que se van a atender con nosotros, sepan un poquito cómo los vamos a atender y qué es lo que vamos a hacer en su atención. Entonces, para iniciar, un embarazo de alto riesgo puede estar relacionado con alguna patología de la madre, con alguna patología propiamente tal del embarazo o con alguna patología que viene del bebé. O sea, patología es igual a enfermedad. Ya, entonces puede ser una enfermedad de la mamá, una enfermedad que no estaba antes y que sale ahora con el embarazo, o una enfermedad que viene con el bebé a pesar de que el embarazo pareciera saludable. ¿Ya? El manejo de este embarazo de alto riesgo va a depender harto de la pesquisa de esta anomalía. O sea, cuándo nos damos cuenta de que es un embarazo de alto riesgo y por ahí cuántas medidas alcanzamos a tomar antes de llegar al parto. ¿Ya? Por esto es súper importante que tengamos nuestros controles obstétricos de forma regular. ¿Ya? Entonces, como yo les contaba, algunos de los factores de riesgo más importantes para la madre es la historia obstétrica previa, o sea, si es que ha tenido alguna pérdida, si es que tiene historia de pérdida recurrente, si es que ha tenido otro embarazo de alto riesgo, embarazos gemelares, si es que ha tenido alguna patología previa del embarazo como preeclampsia o lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero súper importante que su doctor conozca su historia obstétrica previa. ¿Ya? Algunas enfermedades que vienen de antes, que son enfermedades crónicas que pueden afectar también el embarazo, como la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades como hipotiroidismo, presencia de algún tratamiento por cáncer en el pasado o alguna patología de salud mental, que algunas requieren un cambio en el tratamiento de base. Entonces, todo eso va a ser súper importante. ¿Ya? Y en este factor está como radica la importancia de planificar el embarazo de ser posible. Ya, si es que ustedes tienen alguna patología de base, alguna patología crónica, es súper importante que tengan una cita previa al embarazo con su obstetra y puedan planificar, pensando en estos riesgos, un embarazo lo más saludable posible. ¿Ya? Otros factores que dependen propiamente tal del embarazo es un embarazo múltiple, gemelos, trillizos, siempre que es más de un feto es un embarazo múltiple. La restricción del crecimiento uterino, eso quiere decir que la guatita no está creciendo de acuerdo a lo esperado y eso también se va viendo control a control, ¿ya? Un embarazo prolongado, eso quiere decir que es un embarazo de más de 42 semanas. El riesgo de parto prematuro, que es que hayan tenido algún síntoma de parto prematuro previo a las semanas de término, la rotura prematura de membranas, que esto es la rotura de fuente, como se dice coloquialmente, antes del inicio del trabajo de parto, ¿ya? Eso se considera prematuro. Infección intraamniótica, que es la infección del líquido amniótico, o sea, donde está flotando la guagüita dentro del útero, y la metrorragia, que es cualquier sangrado que ocurra durante la gestación. ¿Ya? Y los factores relacionados con el bebé, en general son dos grandes categorías, una que es el crecimiento adecuado del bebé cuando los bebés son muy pequeños y hay una restricción del crecimiento para lo esperado, o cuando el bebé es demasiado grande para lo esperado. Eso también se asocia con algunos eh, malos pronósticos al nacer, ¿ya? Y el otro factor que depende del bebé es si es que hay presencia de alguna malformación. Eso también podría complicar el embarazo y el parto. Entonces vamos a hablar de algunas de las patologías más comunes del embarazo. ¿Ya? La primera, y es bastante frecuente, es la hipertensión en el embarazo, que esto es la que se provoca por la gestación, ¿ya? La hipertensión que viene antes es una hipertensión previa que se puede agregar también a esta patología, ¿ya? O puede ser que yo como hipertensa previa al embarazo no desarrolle el síndrome de hipertensión en el embarazo, ¿ya? En general, este diagnóstico es después de las 20 semanas, cuando ya empieza a funcionar la placenta y en el fondo requiere un poquito más de esfuerzo de nuestro corazón y nuestro sistema vascular para poder mantener este embarazo, ¿ya?
y se asocia a cifras tensionales mayor a 140,90. El diagnóstico se hace a través de una semi-hospitalización. Eso quiere decir que dejan 24 horas hospitalizadas, tomando una presión seriada, y van viendo cómo esta se va modificando a lo largo del día. Ya puede pasar que tú justo vayas apurada al control, que se te quedó algo en el auto, tuviste que volver, y justo cuando te tomaron la presión tenías una presión muy elevada. ¿Ya? Entonces lo que queremos saber con este tipo con esta forma de diagnosticar es que no se deba a un hecho puntual y efectivamente tus tensiones estén sobre el límite, ¿ya? Lo otro que se hace es un examen en orina, que es el índice proteinuria-creatinuria, y la proteinuria 24 horas, que en el fondo es acumular pipí durante un día completo, y eso se manda a examen, y dependiendo de si existen proteínas sobre lo esperado, quiere decir que estás cursando ya con esta enfermedad o esta complicación del embarazo, ¿ya? Lo otro que se toma son exámenes de severidad, porque cuando tú tienes la presión muy alta en el embarazo, esto puede afectar a otros órganos, ¿ya? Y el riesgo tan importante de esta patología es que afecte muchos sistemas y en el fondo esto te lleva a estar en riesgo tú y a poner en riesgo también la vida de tu bebé, ¿ya? El aumento de peso mayor a 4 kilos en un mes también muchas veces se asocia. Por eso, si te van a ir controlando tu peso cada vez que vayas al control. Y si es que el peso es mayor a este aumento de 4 kilos en un mes, te van a estudiar. ¿Ya? Algunos síntomas que nosotras podemos ir identificando es el dolor de cabeza persistente a pesar de haber comido, a pesar de haber descansado bien. ¿Ya? Pitido en los oídos, ver luces o manchitas, todo como lo asociado a cefalea, si es que alguna tiene migraña, son unos síntomas bien parecidos. Eh, Eso nos puede dar luces de que estamos cursando con un síndrome hipertensivo del embarazo. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo de este síndrome? Bueno, hay riesgos tanto para la madre como para el bebé. Los riesgos para la mamá es el riesgo que, como yo les contaba, de una falla multiorgánica, porque son muchos los sistemas que están comprometidos en mantener nuestra presión estable, ¿ya? Otra de las complicaciones específicas de estos síndromes es la eclampsia, que es una convulsión que como riesgo podría generar un desprendimiento de placenta. Y eso podría ser súper grave en el momento de vivirlo, ya porque lo que produce el desprendimiento de placenta en el fondo es un sangrado interno masivo que puede comprometer tu bienestar y el de tu bebé, ¿ya? Y lo otro es la crisis hipertensiva, ya que es un aumento tensional muy alto que también puede generar estas cosas que ya hemos conversado, las fallas multiorgánicas y predisponer a la eclampsia. ¿Ya? La hipertensión en el embarazo se puede presentar desde las 20 semanas, pero también en el puerperio, por eso también es súper importante que haya un control y un reconocimiento de estos síntomas, incluso después de haber salido de algo. En el bebé puede producir restricción del crecimiento. Esto quiere decir que no le llegue, como hablar coloquial, que no le llegue la suficiente sangre a tu bebé, no se esté nutriendo bien y por lo tanto no crezca como es esperado. ¿Ya? También por complicaciones de esta patología se puede llegar a un parto prematuro, eso quiere decir antes del término, y como les contaba puede haber un desprendimiento de la placenta. ¿Ya? El manejo de esta enfermedad en general es con medicamentos y manteniendo controles seriados y en caso de ser necesario hospitalización tanto para diagnóstico como para monitoreo. Sobre esta patología, las primeras semanas, desde las 20 semanas, se puede ver en la ecografía el riesgo de, en el fondo, ser más vulnerable a tener esta patología según tus factores de riesgo. Por ejemplo, si hay alguna alteración de alguna de las arterias uterinas, eso podría ser un predictor y desde ese momento se va a empezar a manejar para que no llegues a generar la complicación. Otra de las patologías más frecuentes es la diabetes en el embarazo. Y aquí, al igual que en la hipertensión, existen como dos tipos de diabetes. La que yo ya traía antes de embarazarme o la que
se genera a partir de los requerimientos nutricionales del embarazo, ¿ya? Entonces, si es que yo tengo diabetes mellitus pregestacional antes de embarazarme, es súper importante planificar este embarazo con controles estables de glicemia para prevenir las complicaciones, ¿ya? Y si yo tengo diabetes pregestacional y todavía no lo sé, no planifiqué el embarazo, ¿cómo me voy a enterar? Es porque voy a tener dos glicemias en ayuno mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro antes de las 20 semanas. ¿Por qué este tope de las 20 semanas? Porque como les contaba antes, a las 20 semanas ya está funcionando el sistema del embarazo, digamos, como ya está instaurada la placenta y ya aumentaron los requerimientos, entonces después de las 20 semanas le podemos echar la culpa al embarazo. Pero antes de las 20 semanas quiere decir que esta alteración de la glicemia venía desde antes, ¿ya? La diabetes mellitus gestacional, por otro lado, es la que sí se genera con el embarazo y son dos glicemias en ayunas mayores o iguales a 105 miligramos por decilitro, ¿ya? Los síntomas que puede generar en nosotras son náuseas, vómito y dolor abdominal. Nos parece muy conocido esto porque en general el embarazo en sí se asocia a estas cosas, ¿ya? Por eso es importante realizar los controles y los exámenes necesarios como se hace de forma regular y reglamentaria en nuestro país, el test de tolerancia a la glucosa antes de las 28 semanas en general. Ya, si tú tienes factores de riesgo, puede que te lo pillen desde las 24. Ahí va a depender cómo decían actuar con tu médico, ¿ya? Entonces, si te sale el test de tolerancia de glucosa a las 28 semanas alterado, quiere decir que estás cursando con esta diabetes gestacional. ¿Cuál es el riesgo? Como todo, hay riesgos para la madre y para el bebé. El riesgo de desarrollar esta enfermedad aumenta con la edad. Entonces, mientras más tarde nos embaracemos de nuestro primer bebé, más probabilidades tenemos de cursar con una diabetes gestacional. ¿Ya? El riesgo de, por ejemplo, embarazarnos con una diabetes pregestacional y niveles de azúcar inestables son los abortos recurrentes. También es un factor de riesgo para desarrollar preeclampsia en el desarrollo del embarazo debido a el daño que genera la diabetes en los vasos sanguíneos. Complicaciones del parto, porque en general la diabetes se asocia, y vamos a ver después, con macrosomía fetal. ¿Qué es la macrosomía? Que los bebés son muy grandes, en general mayores a 4 kilos. Entonces eso dificulta la mecánica del parto porque es distinto tener un parto de un bebé de 3,5 kilos que uno de 4,5 kilos. ¿Ya? Y en las primeras semanas en los bebés se asocia a el desarrollo de malformaciones. También se puede desarrollar polidroamnios ya más avanzado el embarazo, que es una cantidad anómala de líquido amniótico, y eso también puede ser un factor predisponente para tener un parto prematuro. Por la distensión del útero, en el fondo mi útero cree que está gestando un bebé mucho más grande de lo que es y va a empezar con contracciones antes de tiempo. También puede generar distrés respiratorio y dificultad para respirar en el bebé recién nacido. ¿Ya? Prematurez, por lo que les contaba, que puede generar síntomas de parto prematuro. Y también hipoglicemia neonatal. Eso quiere decir que al bebé le baja el azúcar apenas nace porque está acostumbrado a vivir en un ambiente con una glicemia muy alta. Entonces, apenas nace, generalmente la lactancia se demora un poquito en instalarse y puede correr el riesgo de tener estas hipoglicemias, que en general son uno de los primeros motivos de hospitalización de los niños hijos de madre diabética. ¿Ya? Hay distintos manejos de esta patología. En general, las primeras etapas se manejan solamente con una dieta, en conjunto con la nutricionista, ¿cierto? Que nos da una pauta que cumple con los carbohidratos necesarios para mantener esta patología a raya, ¿ya? También puede ser necesario que nos tengan que hospitalizar para educar el uso de insulina, ¿ya? En algunos casos, los niveles de glicemia van a ser va a ser necesario que tengamos que utilizar insulinas. No en todos los casos, pero puede pasar. Medicamentos y también vamos a tener controles más seguidos, ¿ya? Porque al ingresar
el diagnóstico de embarazo de alto riesgo, los controles son más seguidos que un embarazo, digamos, sin patología. Otro de los riesgos más importantes es el parto prematuro, que este es un parto previo a las 37 semanas de gestación, que es cuando se considera que el bebé ya está maduro y listo para sobrevivir fuera del útero, sin ningún apoyo, digamos. Aquí eh, eh, cobra mucha más relevancia el hecho de que nuestra maternidad tenga una neonatología tan preparada. ¿Por qué? Porque va a depender de la neonatología en el fondo si es que pueden recibir a tu bebé muy prematuro. Nosotros tenemos sobrevivencia desde las 22 semanas de gestación eh, y o 500 gramos de peso fetal o 25 centímetros, que ese es el límite inferior de sobrevivencia de los niños prematuros. El parto prematuro significa empezar con contracciones antes de lo que debiese ser y pueda incluso iniciar un trabajo de parto prematuro. No quiere decir que yo porque empiece con contracciones antes de tiempo, sí o sí vaya a tener a mi bebé antes de tiempo. Ya existen un montón de estrategias que se pueden utilizar para frenar este trabajo, este inicio de dinámica uterina antes de llegar al trabajo de parto. ¿Ya? Em, También en la rotura prematura de membranas puede inducir un parto prematuro antes de las 37 semanas. Y también puede existir casos en que la prematurez del bebé sea como consecuencia de una patología materna. Es decir, si se ve que se está deteriorando la salud del bebé y en riesgo-beneficio es mejor sacarlo ahora que esperar más dentro de la guatita de la mamá, entonces puede ser que por indicación médica tengamos que tener este parto antes de tiempo. Va a depender, como les decía, de los factores de riesgo de la mamá. Si la madre tiene síndrome hipertensivo, diabetes, sobrepeso y mala historia obstétrica, en el fondo va a tener más probabilidades de generar una complicación o un parto prematuro. Si es que tiene antecedentes de varios partos prematuros previos, también va a contar como un antecedente de peso a este embarazo. Por eso es tan importante la planificación de este embarazo, los controles seriados, lo que sería la prevención. El riesgo para la madre es que el parto sea muy rápido, porque el bebé está bajo peso, es pequeño, entonces pueden haber traumatismos del parto. Y también aquí se generan varios problemas de salud mental, sobre todo relacionados con la culpa de que mi bebé haya tenido que nacer antes. Entonces, también hay varias cosas ahí que pueden influir en la recuperación y en el vínculo madre-hijo después del parto. Riesgos para el bebé, distrés respiratorio y prematurez. Ya es súper conocido que los bebés chiquititos no tienen su sistema respiratorio preparado para sobrevivir por sí solos y eso puede generar varias complicaciones, incluido que aumente su estadía hospitalaria, que requieran mayor apoyo, estar en ventilador mecánico en algunas oportunidades, el retrasar el inicio de la alimentación, también puede ser que el sistema digestivo no esté maduro. Ambos sistemas, que son los más importantes, digamos, el sistema digestivo y el sistema respiratorio son de los últimos en madurar. Entonces, el riesgo de que este bebé nazca tan prematuro es que vamos a tener que desarrollar estas habilidades fuera del útero. Y eso a veces trae mayores complicaciones. Entonces, el manejo, sobre todo son medicamentos que se llaman tocolíticos, que son para detener estas contracciones antes de tiempo. Una vez que uno tiene antecedentes de un síntoma de parto prematuro, puede que requiera hospitalización para observación hasta 2 días sin dinámica y en el fondo que sea seguro que te vayas a tu casa con reposo. O eh, que tengas que tener controles más seguidos para evaluar el bienestar de tu bebé en caso de que el riesgo de parto prematuro esté dado por alguna patología. Para que entendamos un poco qué es el parto prematuro, les voy a contar un poco a qué se debe la dilatación en el trabajo de parto. Aquí podemos ver dos imágenes, una donde el bebé en su cabecita tiene una
como una dona rosada, que ese es el cuello del útero. Eso es lo que el doctor o la matrona va a tocar cuando te haga un tacto vaginal. Y en un embarazo que no está en término, debiese ser largo y cerrado. En la segunda imagen vemos que se ve claramente la cabecita del bebé, eso quiere decir que hay dilatación, ¿ya? Eso es un trabajo de parto activo, cuando ya hay dilatación. Entonces, todas las medidas que podamos hacer preventivas es cuando hay contracciones, pero todavía no ha habido dilatación. Otra de las patologías o de los riesgos que puede haber es el cuello corto. No sé si lo han escuchado, pero también vamos a ver después unas imágenes de qué significa el tener un cuello corto. ¿Ya? Y algunas de las prevenciones primarias que podemos hacer para no llegar al parto prematuro es la disminución de la carga laboral y de la actividad física en caso de que nos detecten tener algún factor de riesgo, ¿ya? No hay nada malo con realizar actividad física en un embarazo saludable, de hecho es lo recomendable, seguir con nuestras actividades físicas, a lo mejor disminuyendo algunos pesos o bajando el impacto sobre la columna vertebral, pero en el fondo es lo recomendable hacer actividad física en un embarazo sano. Cuando hay factores de riesgo necesitamos la aprobación de nuestro médico, ¿ya? Dejar de fumar, porque también se ha comprobado que el fumar es un antecedente de riesgo súper importante para el parto prematuro. Y el tratamiento de enfermedades infecciosas, como es el tratamiento de la enfermedad periodontal, y por eso existe el GES dental de embarazada, en el fondo, para prevenir que las infecciones manden estas señales de que es necesario sacar al bebé. ¿Ya? Cervicometría, que es la medición del cuello en caso de que haya cuello corto, y se hace como prevención en la ecografía de las 24 semanas y progesterona en caso de que haya algún hallazgo de este cuello más corto. Como les decía, aquí podemos ver el mecanismo del parto y a eso es lo que nos referimos con cuello. Ahí en la primera imagen pueden ver que está el bebé dentro del útero, que hay un cuello del útero y que luego viene el canal vaginal. Este cuello del útero es el que medimos con los tactos vaginales y el que se debería mantener largo hasta el trabajo de parto. ¿Ya? Después vemos un cuello del útero dilatado, que eso ya nos quiere decir que estamos en trabajo de parto en la tercera imagen. ¿Ya? Y la meta en el fondo antes del parto son lograr los 10 centímetros, que ya es una dilatación completa y ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, entre el 1 y el 2 existe la patología del cuello corto, que es un cuello que se acorta sin dilatarse, pero que puede generar un riesgo de parto prematuro. No sé si ven el cursor, pero en el cuello del útero hay un procedimiento que se llama cerclaje, que cuando se identifica que hay un cuello corto, se puede poner un punto, una sutura, para impedir que esto se abra, ¿ya? Y eso también tiene otros cuidados y va a depender también del riesgo que hay de este parto, cómo están las membranas, si hay riesgo de rotura prematura de membrana, todo eso va a depender, ¿ya? Pero esta es otra de las cosas más frecuentes que pueden pasar en el embarazo de alto riesgo, ¿ya? Dicho esto, ¿cuándo voy a consultar? Ya vimos que hay varios síntomas que se parecen mucho a estar embarazada. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que tener más en cuenta, ¿ya? Signos de alarma, con esto yo me voy a urgencia, ¿ya? Sangrado o flujo genital abundante, sobre todo si es un flujo que yo no puedo controlar, que tiene un olor que es parecido al olor al cloro, ¿ya? Ese es el olor como patognomónico, el olor frecuente del líquido amniótico, ¿ya? Entonces, si yo tengo duda, es mejor ir a la urgencia, ¿ya? En la urgencia nosotros tenemos un test que nos permite saber si es que tienes rotura prematura de membrana, ¿ya? Si es que tengo un dolor de cabeza persistente que no se dé a paracetamol, que es el analgésico que podemos tomar previa indicación médica. Si es que veo luces o manchas, si es que tengo dolor o ardor al orinar o a la altura de los riñones, si es que tengo dolor en la espalda bajo cintura, que
es envolvente hacia adelante o que va también con un dolor de útero, el que asociamos como dolor menstrual, y se repite. Es decir, yo puedo tener un tirón de repente una vez al día o sentir una contracción de vez en cuando, pero si estas contracciones se empiezan a ser más frecuentes, yo debo consultar, sobre todo si es que no tengo la edad gestacional de término, ¿ya? Si es que tengo fiebre o escalofrío estando embarazada. Y si es que siento disminución de intensidad o frecuencia de movimiento. Esto sobre todo después de las 28 semanas que la mayoría de las mujeres ya sienten a sus bebés. Yo debería poder sentir a mi bebé por lo menos unas 3 veces cada media hora. ¿Ya? Si yo estoy sintiendo que la frecuencia de los movimientos se ha hecho como más distanciada, está raro este bebé, está durmiendo mucho, ¿qué hago? Entonces yo como, puede ser después del almuerzo o comerme algo dulce y acostarme de forma lateral a cualquiera de los dos lados y poner atención en los movimientos de mi bebé. ¿Ya? Mi bebé se debería mover por lo menos unas 5 veces en 2 horas. Si se está moviendo menos que eso, es mejor consultar. En la mayoría de las veces no va a pasar nada, pero hay otros casos donde la mamá identifica esta falta de movimiento y efectivamente hay alguna complicación. Entonces es mejor creer en nuestra intuición de madre y consultar cuando vemos que algo pareciera no estar bien. ¿Qué podemos esperar de la atención en la UC? Cuando yo llegue a urgencia, hay varias medidas que van a tomar de inmediato, ¿ya? Nuestra urgencia cuenta con médicos especialistas y matronas y enfermeras matronas las 24 horas del día. Tenemos ecógrafo, tenemos para poder hacer monitorización fetal, tenemos hospitalización y pabellones disponibles y como les contaba, la neonatología, que es una neo súper bien equipada, adecuada, y es referente en varias de las patologías fetales, ¿ya? Una de las primeras cosas y que a las mamás no les suele gustar mucho es el pinchazo, ¿ya? Te vamos a poner una vía venosa. ¿Por qué? Porque dentro de las maniobras de reanimación de tu bebé, si es que le está pasando algo, si le están bajando los latidos, vamos a tener que actuar rápido con medicación y sueros endovenosos, ¿ya? Entonces, una vez que tú ingresas a urgencia, lo más probable es que te dejen puesta enseguida una vía venosa para poder actuar en caso de una urgencia, ¿ya? A veces pasa que las madres se niegan a este procedimiento y luego si hay una urgencia, entre la velocidad que hay que hacerlo, los nerviosismos del momento, uno se demora más en realizar estos procedimientos que lo que podría hacer si es que ya está previamente, ¿ya? Por eso es importante que sepan a lo que se van a enfrentar, ¿ya? Al ingreso se va a hacer una ecografía para evaluar el bienestar fetal y puede que necesites un monitoreo, que es esta maquinita que en el fondo tiene unos elásticos que van hacia unos monitores. Estos monitores miden dos cosas. Uno, presión, que es el tocómetro, que mide en el fondo si es que hay contracciones o no a través de esta maquinita donde se ve en números. Y el otro monitor sirve para ver el latido de tu bebé, ¿ya? Entonces, para eso vas a estar por lo menos unos 20 minutos acostada y vamos a estar mirando que los latidos de tu bebé nos muestren que su corazón está saludable y que no tengas contracción, ¿ya? ¿Cómo más te cuidamos? Nosotros en la red tenemos médicos especialistas en medicina materno-fetal, neonatólogos, em, matrones y matronas que son específicos de la urgencia y aparte tenemos matrones y matronas que están y enfermeras matronas que están especializadas en el embarazo de alto riesgo y que pertenecen al área hospitalizada. ¿Ya? Aparte trabajamos con nutricionistas que tienen harto que ver, por ejemplo, en los casos en que hay problemas de diabetes gestacional, tenemos psicóloga perinatal que también es especialista en salud mental de la embarazada, y también tenemos psicóloga neonatal, que es especialista en salud mental de padres que tienen a sus hijos en condiciones de hospitalización o gravedad, ¿ya?
Y aparte contamos con kinesiólogos en caso de que sea necesario. Sobre la pareja o persona significativa, es algo que es súper importante y cada vez ha tomado más relevancia el que tú puedas estar acompañada en todas las etapas de la hospitalización o de la consulta. Ya en nuestra urgencia puedes estar siempre acompañada de una persona significativa, la que tú elijas, y idealmente que sea siempre la misma persona, porque la infraestructura no permite en el fondo el recambio y también eh, estar en un hospital generalmente ya es un factor de riesgo para contraer algún tipo de infección. Entonces la idea es que tú estés acompañada y segura la mayor parte del tiempo. Tu pareja o acompañante puede estar contigo en la consulta de urgencia, en el parto, en el pabellón. Ahí nosotros vamos a ir acompañando cada paso y explicándote cómo y en qué momento puede entrar, por ejemplo, al pabellón, acompañar a su bebé a la neonatología, ¿ya? En caso de que tú estés hospitalizada, también puede quedarse contigo durante las 24 horas, si es que así ustedes lo quieren, acompañarte a las visitas a neonatología. Ya, todo esto en el fondo es para acompañarte, acompañarlos a los dos como padres en una situación que comprendemos que es difícil y está lejos de lo que uno espera cuando está esperando un bebé, ¿cierto? No se imagina que todo va a salir perfecto y a veces las cosas no funcionan como uno lo esperaba. ¿Qué factores protectores podemos encontrar? Las redes de apoyo que tú tengas, si es que ya tienes delimitada en el fondo a esta persona de contención que va a estar contigo, que te acompaña a los controles, también es súper importante que ojalá dentro de lo posible tu pareja o esta persona que te va a acompañar vaya contigo a los controles, que conozca a tu equipo, que conozca a tu médico, a tu matrona, si es que tienes matrona privada, y en el caso de tener que tomar decisiones, ya lo hayan conversado antes. ¿Ya? También es factor de riesgo, de protector, perdón, un embarazo aceptado, ¿ya? No siempre el embarazo va a ser planificado, pero de ser no planificado a ser no aceptado también hay una diferencia, ¿ya? Súper importante que conversen eso y si es que necesitan apoyo, puedan buscarlo a través de especialistas en salud mental perinatal o si te está costando un poquito más pedir ayuda, ¿ya? En el caso de las patologías previas, planificar el embarazo. Como vimos, hay muchas cosas que se pueden ir previniendo desde el principio a pesar de tener antecedentes. Entonces, súper importante un embarazo planificado. Que tu equipo sea de confianza. Si es que tú ya tuviste un embarazo de alto riesgo y te sentiste cómoda con ese equipo, ojalá puedas seguir con el mismo porque ya van a conocerte y en el fondo puedes conversar decisiones anticipadas. ¿Ya? Es súper importante que tengas información, pero que tengas una información que es fidedigna y que es atingente a lo que te está pasando, ¿ya? Porque si uno busca en Google, todo está pésimo y todo nos pasó. Entonces, la idea, sobre todo en esta etapa que es tan vulnerable, podamos buscar información de profesionales o de fuentes que sean fidedignas, ¿ya? Y lo último, y yo considero que es una de las cosas más importantes, es tener un plan de urgencia. ¿Qué pasa si me pasa algo? Desde cosas chiquititas, ¿dónde está el bolso? ¿Dónde están mis documentos? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Quién me va a llevar? ¿A qué urgencia vamos a ir? ¿Ya? Porque en caso de que alguien tenga que tomar esta decisión por ti, esto ya tiene que estar previamente conversado. Eso es lo que yo les puedo aportar. Si alguien tiene alguna duda, las vamos resolviendo ahora. Muchas gracias por su atención y por haberse conectado a esta charla. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Muy importante visibilizar estos temas. Recuerden que todas nuestras charlas van a quedar grabadas y publicadas en nuestro canal de YouTube para que nos sigan también. Ahora vamos a dar espacio para resolver algunas dudas de nuestros asistentes. Voy a comenzar a leerte algunas preguntas, Cristina. Perfecto. Dayana nos pregunta, dice, tengo incompetencia cervical, fue diagnosticada a las 24 semanas de embarazo. Tuve una infección del líquido amniótico y debieron sacar mi bebé de 24 semanas, la cual falleció a los 25 días de nacida. Si me vuelvo a embarazar, ¿tendré un embarazo de alto riesgo? ¿Cuánto tiempo después de mi cesárea puedo embarazarme? Ya, ahí hay varias preguntas. Mira, la primera, después de la cesárea, lo que se
espera es al menos un año. Lo óptimo son 2 años, ya como para esperar que el cuerpo vuelva a toda la normalidad y en el fondo tengas posibilidad también de optar a un parto en caso de que así lo quieras. ¿Ya? Si tuviste incompetencia cervical, vas a ingresar de inmediato como por los factores de riesgo, no necesariamente se va a repetir, pero por los factores de riesgo vas a tener controles más seguidos y va a ser un embarazo de alto riesgo, pero más que porque este embarazo tenga alguna patología, es porque como ya tuviste uno con una pérdida de tu hijo, em, se va a tomar con más cuidado esta situación, ¿ya? No necesariamente porque tuviste esta infección y tuviste esta incompetencia cervical, sí o sí vas a tenerlo en el otro embarazo, pero sí o sí vas a tener un embarazo más controlado. Claro. Rocío nos pregunta, ¿la depresión de la madre puede influir en el embarazo de alto riesgo? En general, la depresión, si no está asociada a otro factor de riesgo fisiológico, no influye en lo que conversamos recién. Lo que sí puede influir es en el apego perinatal, en la instauración de la lactancia materna, en el crecimiento algunas veces de los bebés en gestación. En esas cosas puede tener un poco de incidencia. Por eso yo te recomiendo que si te estás sintiendo así o si ya tienes el diagnóstico, no dejes tu tratamiento ya hasta después del nacimiento incluso, porque la salud mental perinatal dura todo lo que dura nuestro puerperio. Cata nos pregunta, estoy en la semana 14, partí con 78 kilos y voy en 74 kilos, muchas náuseas y vómitos. Mido 1,55 y soy hipertensa. ¿No hay problema que baje de peso? Uy, ese es un tema. Lo que pasa es que en el primer trimestre es frecuente que puedas bajar un poco de peso por lo que tiene que ver como con los síntomas, la inapetencia, a veces hay náuseas. Y no se espera realmente en el primer trimestre que subas de peso, en verdad que tu peso cambie drásticamente, ¿ya? Así que hasta ahora, si es que ha ido todo bien, si es que tu eco ha estado bien, lo más probable es que sea todo normal, ¿ya? Desde el segundo trimestre es cuando se espera que subas un poquito más de peso. Cata nos pregunta, por ser hipertensa, primer embarazo a los 41 años, me explicaron que tenían que sacarme la guagua unas 2 semanas antes. ¿Eso sería la semana 37? Eso sería así. El embarazo de término es a las 40 semanas, entonces, claro, te lo van a sacar entre 37 y 38. Y eso es porque aparte de ser hipertensa, tu primer bebé fue después de los 35, que eso ya de por sí es un factor de riesgo para alguna enfermedad. Daniela nos pregunta, tengo hipertensión y una discopatía lumbar en la zona sacra. Tengo 35 años y 20 semanas de embarazo. ¿Qué pasos puedo seguir para planificar mi parto? Kine, es lo que yo te recomiendo. La hipertensión, en el fondo, si es que tú planificaste ese embarazo, no debiese ser un factor de riesgo añadido si es que está controlada. Y la discopatía sí puede generarte algunos problemas, sobre todo si es que tú quieres pasar por un parto fisiológico, un parto vaginal. Ok. Bianca pregunta, tengo colitis ulcerosa. Estuvo controlada durante 2 años previos al embarazo, pero desde la semana 32 aproximadamente inició una crisis y ahora en la semana 36 no ha logrado estabilizarse. Mi consulta es, ¿qué tipo de parto es menos riesgoso tanto para la madre como para el bebé? ¿Qué riesgos existen para el bebé respecto del uso de medicamentos como el mecolcine antes y durante del embarazo y prednisona después de la semana 36? Ya, en general, por cada medicamento tienes que tener una evaluación por tu médico ginecólogo. Si eso está aprobado, no hay de qué preocuparse. En general, no estoy recomendando ningún medicamento, pero en general los medicamentos antes de las 24 semanas es donde hay que tener mayor cuidado por el riesgo de malformaciones o de interacciones con el desarrollo del sistema nervioso. Ya después de eso hay varios medicamentos que son un poco más seguros. Entonces, si es que está aprobado por tu médico de cabecera, está bien. En cuanto a la vía de parto, lo que a ti te acomode. No,
en este caso no hay una vía de parto que sea mejor para la otra que la otra. ¿Ya? En general se asocian los mismos riesgos y beneficios que a todas las madres, que es que el parto vaginal tiene una recuperación más rápida, que la cesárea es una cirugía mayor, entonces puede que estés con un poquito más de dolor, pero no tienes que pasar por trabajo de parto, entonces ahí va a depender de tu preferencia personal más que nada. Y es súper frecuente que estas enfermedades que son como más autoinmunes se puedan reactivar durante el embarazo. Claro. Elsa Salgado dice, hola, yo con mi primer embarazo me dio preeclampsia en las últimas semanas, 36 semanas aproximadamente. ¿Corro el riesgo de que ahora en mi segundo embarazo me vuelva a pasar? Sí, es un factor de riesgo haber tenido ya preeclampsia en el embarazo previo. Por lo mismo, cercano a las semanas que fue tu diagnóstico, el embarazo pasado, probablemente te hagan más test y vean si es que en el fondo tienes mayor factor de riesgo, si es que tienes una proteinuria alterada, cómo van tus presiones y todo eso, pues que sea un poquito más exhaustivo la forma de buscarlo que un embarazo normal en el fondo sin ningún antecedente. Silvana Ortiz, me realizaron una amniocentesis por translucencia nucal aumentada a las 18 semanas y desde ese entonces ya ha cambiado su forma de moverse, ya no es tan seguido. Ya, en general no tiene mucho que ver una cosa con la otra, o sea, el procedimiento de la amniocentesis con la disminución del movimiento fetal no tiene mucha relación. Puede ser que haya cambiado un poco tu perspectiva eh, o estés menos atenta a los movimientos de tu guagüita, pero la amniocentesis es un procedimiento que en el fondo no debería tener mayor complicación si es que no presentó ninguna durante la realización y algunas horitas después que generalmente te dejan en observación. Y en tu caso lo más probable es que esa amniocentesis haya sido para comprobar el cariotipo de tu guagüita y descartar que viniera con alguna eh, trisomía o alguna enfermedad genética importante. Ok. Daniela Granada, primer embarazo, 36 años, pérdida de mi bebé a los 21 más 6 por infección de líquido amniótico, amniotis. Ahora, segundo embarazo, 37 años, de 15 semanas. ¿Qué debería tener en cuenta para no volver a pasar por lo mismo o alguna recomendación? Mira, la coreamnionitis es una complicación infecciosa que en tu caso fue relacionada con la infección del líquido amniótico, que puede haber sido por varias razones, puede haber sido una infección vaginal, puede haber sido algo periodontal o algo sistémico que se esparció, por así decirlo, pero más que tener cuidado con las fiebres, con los flujos genitales abundantes o de mal olor, de ir a los controles preventivos de dentista, de tomarte tus exámenes de sangre rigurosamente en las semanas que se deben tomar, no hay mucho que podamos hacer como para prevenir este tipo de infección. ¿Ya? Lo único que se puede hacer, como te digo, es ser bien rigurosa con tus controles y estar atento a estos signos de infección, como el flujo y la fiebre. Ok. Vale nos pregunta, mi primer parto anterior, 2 años, 5 meses, fue con forceps y tuve daño en el piso pélvico y subluxación del coxis. ¿Podría volver a ocurrir un daño al tener un parto normal? Siempre con el parto normal puede existir el riesgo de tener que usar algún tipo de ayuda como es el forceps. Si es que tienes ya este antecedente, yo te recomendaría que te prepares para este parto, que hagas kinesiología en preparación al parto, masajes perineales, todo en el fondo es lo que te puede ayudar si es que quieres volver a tener un parto vaginal, ¿ya? También siempre puedes optar por una cesárea electiva, pero en el caso de que lo quieras, sí te puedes preparar. Ok. Carol nos pregunta, si existe ese flujo y olor, ¿debiese ir a la urgencia? Si puedes conseguir una hora en las próximas 24 horas, anda a consulta, pero de lo contrario, anda a urgencia.
porque como dijimos, la infección es uno de los primeros causantes de los partos prematuros y de la infección intraamniótica, y eso puede ser muy peligroso tanto para ti como para tu guagüita. Ok. Cata nos consulta, si tuve problemas de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, entre paréntesis migraña de los mil demonios, no puedo tener episodios de estrés ni hacer mucha fuerza sin que me duela la cabeza. ¿Es mejor que tenga un parto por cesárea o igual y arriesgar otra crisis de migraña por un parto natural? Oye, es que ahí va a depender mucho de qué tan severo fue tu cuadro y de si tienes el pase por neurología, ¿ya? Porque hay en algunas patologías, por ejemplo, los aneurismas y otras cosas relacionadas con los vasos del cerebro que tienen contraindicación de parto vaginal. Entonces va a depender del pase de tu neurólogo y de lo que tú quieras también, porque si tú no quieres exponerte a esa situación, también lo puedes conversar con tu equipo. Ok. Ana Delgado. Soy Ana y en mi embarazo anterior, a las 27 semanas, tuve preeclampsia con síndrome de Gel. Mi bebé murió, ahora estoy embarazada de 7 semanas y estoy tomando aspirina. ¿Qué otros cuidados debería tener? Por el momento, mantén tu aspirina, trata de hacer ejercicio dentro de lo que tu médico y tu equipo te permitan. Una de las cosas que previene el desarrollo de preeclampsia es mantener un peso estable y tener actividad cardiovascular. Entonces, eso te podría ayudar. Ok. Loreto Barraza. Paciente con operación de cuello uterino por virus papiloma humano. ¿Tiene más riesgo de parto prematuro? No, no necesariamente, a menos de que hayas tenido una cirugía muy grande, pero en general los procedimientos que se hacen es el ConoLip o ConoFrío y no implica un riesgo mayor si es que si es que en el fondo te dieron de alta de esa cirugía. Claro. Daniela Aros. Si tengo embarazo de alto riesgo, ¿puedo optar al bono PAD? No, para tener el Bonopad tienes que tener al menos 3 controles en la red UC al menos y para poder atenderte con nosotros y no tener ninguna patología del embarazo. Y eso incluye también obesidad. Ok. Francisca, estoy de 30 semanas y a momentos la guatita se me pone muy dura, pero se pasa. Los movimientos de mi bebé están bien, pero sí me han dado dolores fuertes en la pelvis y vientre abajo. ¿Debería preocuparme? Mi bebé viene con una cardiopatía fetal. Es frecuente que en los bebés que vengan con alguna patología exista más riesgo de parto prematuro, pero por otra parte, si es que tus contracciones son aisladas, eso quiere decir que tienes una, luego en varios días no tienes y luego tienes una que otra, lo más probable que por tus semanas sean contracciones de Braxton Hicks, que son como contracciones de preparación que hace tu útero en el fondo un ensayo al parto, ¿ya? Si es que estas contracciones no se vuelven regulares, eso quiere decir que te da una contracción cada 1 hora o ese rango se va estrechando, no hay que preocuparse porque es tu cuerpo preparándose para el parto. Ahora, si es que se empiezan a poner cada vez más frecuentes, ahí sí tienes que consultar en urgencia porque puede ser que te esté generando cambios en tu cuello del útero con estas contracciones tan seguidas. Ok. Priscila, tengo diabetes gestacional, quedé embarazada con sobrepeso, me ha aumentado el líquido amniótico. ¿Puedo optar al bono PAD? No, porque tienes el diagnóstico de diabetes gestacional. Claro. Sofía Herrada dice, ¿tener placenta previa también es embarazo de alto riesgo? Sí, la placenta previa, en el fondo el riesgo es que empieces con trabajo de parto y haya un desprendimiento y eso puede generar un riesgo para ti y para tu bebé. Entonces sí requiere una monitorización y en el fondo tienes más riesgo también de hacer sangrados. Claro. Tania Espinosa, ¿en embarazo gemelar existe la opción de parto vaginal? Sí, sí, ahí se tiene que verificar previamente que tus dos bebés estén en posición cefálica, eso es decir, con la cabecita hacia abajo, para que no haya problema. También puede pasar que nazca uno de cabecita y entre ese intertanto el otro se da vuelta y tengas un parto y una cesárea. Eso tampoco hay que descartar. Claro.
Carol nos pregunta, ¿es normal no sentir náuseas si tengo 8 semanas de embarazo y es normal sentir puntaditas a veces en la ingle durante el día? Anteriormente no he sentido y he tenido abortos retenidos de hasta 8 semanas. Eh, es normal, en general, los síntomas del embarazo empiezan desde las 8 semanas, así que yo no cantaría victoria aún. Y las puntaditas va a depender de la intensidad, de la frecuencia, de que si abarcan, por ejemplo, todo el útero, si es como un cólico menstrual prolongado, eso va a depender y tienes que irlo consultando con tu médico, ¿ya? Porque eh, puede ser que se asocie a algo que esté pasando dentro, como que no, porque el bebé es muy chiquitito en ese entonces. Entonces, hay cosas que se pueden interpretar como fisiológica y al mismo tiempo no serlo. Entonces, por eso es importante que tengas la ecografía de las 7 u 8 semanas para ver que todo esté bien, que esté tu bebé dentro del útero y que la curva de la beta, de la subunidad beta, vaya aumentando con los días. Ya eso también lo puedes ir viendo con tu médico. Ok. Mayra nos consulta, ¿desde qué semana se debe hacer piso pélvico? ¿Te refieres como a quina de piso pélvico? En general no se recomienda mucho hacer ejercicios ni terapias orientadas a eso antes de la viabilidad, como entre las 34 semanas hacia arriba, para que las mismas interacciones no generen un parto prematuro. Entonces yo te recomendaría empezar el trabajo como para el parto desde las 34, 36 semanas. Claro. Francisca nos consulta, tengo embarazo gemelar de 21 semanas con hipertensión. ¿Desde qué semana es recomendable que ya pueda nacer mi bebé? Em, los gemelos siempre va a ser lo máximo que puedan aguantar. ¿Ya? La viabilidad fetal es desde las 22 semanas, pero eso no quiere decir que a las 22 semanas estén listos para nacer. Ya a las 24 como que se cumple un umbral donde tienen más probabilidad de sobrevivir, pero lo ideal eh, es llegar sobre las 30 semanas. Ojalá, ojalá, si pudieras de término, pero si no, 36, 34 semanas es una gestacional bien adecuada para gemelos. Claro. Montserrat Herrera, tengo cardiopatía congénita y 8 más 5 semanas en mi primer embarazo. Tuve una pérdida a las 6 semanas y también tengo obesidad de grado 1 y trastornos múltiples de depresión y ansiedad. ¿Qué tipo de embarazo es? Tengo 26 años. En tu caso, por los factores de riesgo, probablemente sí va a ser un embarazo de alto riesgo y es súper importante que planifiques bien este embarazo si es que no entendí si es que habías tenido esas pérdidas y ya estabas embarazada o estabas buscando un embarazo. Pero en caso de que lo estés buscando, hay algunos fármacos de salud mental que pueden influir en el desarrollo fetal. Entonces, es súper importante que puedas cambiar el esquema previo a la preparación de este embarazo. Claro. Em, Otra consulta dice, si tengo una discopatía a nivel lumbar, ¿existiría alguna dificultad al optar por un parto vaginal en posición vertical? No debería, pero sí tienes que tener el pase de tu terapeuta, kinesiólogo, si te estás viendo con algún traumatólogo, para que en el fondo tu parto sea lo más seguro posible. Ok. Giselle Cárdenas. Hola, tengo una enfermedad autoinmune, lupus. Tuve una pérdida de 14 semanas y luego una pérdida de 6 semanas aproximadamente. Luego tuve un bebé de término, 38 semanas, parto por cesárea. Luego tuve una pérdida de 6 semanas aproximadamente. Pasó un año y actualmente embarazada de nuevo con 20 semanas. No me he sentido muy bien, muchos dolores abdominales, se me pone dura la guatita por cualquier cosa y cuando estoy mucho de pie siento molestias como tipo gastrointestinales. Me dicen que tengo el cuello largo, que no son contracciones y que tome Viadil Forte frente a las molestias. Pero llevo casi un mes así. Diría que es diario. ¿Será normal? ¿Confío en eso o veo otra opinión? Por otro lado, ¿mi embarazo se considera de alto riesgo por mis antecedentes? Sí sería de alto riesgo porque tienes antecedentes de varias pérdidas, más de tres, y eso te hace
es fea la palabra, pero abortadora recurrente. Entonces sí hay un riesgo de pérdida gestacional. En cuanto al dolor, si tú consideras que requiere otra opinión, yo la buscaría, pero más que nada porque tú estés tranquila. A veces pasa que los síntomas vienen desde el estrés materno y eso tampoco es saludable. Si tú no estás tranquila con tu equipo médico o con la atención que estás recibiendo, yo te recomiendo que busques a alguien que sí te dé esa tranquilidad. Claro. Tamara Mena, a la semana 24 me encontraron el cuello de útero corto, medía 27 centímetros, pero ya tengo 33 semanas y paso con mucho dolor, como menstruales y de espalda baja. ¿Esto es normal? Uy, en general en el tercer trimestre es normal sentir ese tipo de dolor porque es cuando tu bebé más aumenta de peso en el embarazo. Entonces ya cambió tu centro de gravedad, tu cuerpo está haciendo un especial esfuerzo por mantener este peso adicional y es esperable que existan estos dolores. Lo que yo te recomendaría es hacer algún tipo de terapia kinesiológica para fortalecer los músculos de la espalda y del abdomen y poder contrarrestar más estos cambios. ¿Ya? Ahora sí, los dolores que tú tienes están asociados a que se te pone la guatita dura, a que tienes dolor tipo menstrual, yo monitorizaría y si es muy frecuente, solo tienes que consultar. Ok. Denny nos consulta. Tengo 16 semanas y el sábado tuve mucho dolor en la espalda baja y sentí escalofrío durante la noche. ¿Debería ver algún médico para que revise si está todo bien? Si es que tú sientes que el dolor fue muy intenso y persistente, consultaría, pero a esa edad gestacional no hay mucho que podamos hacer porque el bebé aún no es viable. Entonces, en caso de que tuvieras alguna patología, lo más probable es que te dejen solamente en observación. Ok. Victoria Guerrero nos consulta. Buenas tardes, se agradece la charla, estimadas. Estoy embarazada de 5 meses y mi ginecólogo me recetó para que tomara en el segundo trimestre Natiquer Supra. Sin embargo, este medicamento al leerlo dice, no es recomendable para embarazadas y él me afirma que lo tome de todas maneras. A pesar de esta indicación del medicamento, ¿lo puedo tomar sin que genere problemas a mi bebé? Sí, la mayoría de los suplementos alimenticios dicen que no son aptos para embarazadas, aunque estén formulados para ellas. Si es una indicación de tu médico, yo confiaría. Ok, vale. Dice, consulta aparte, ¿cómo se puede inscribir al programa Formando Familia? ¿Tenemos alguna Eh, noticia de eso? en la red UC creo que había una página, no sé si todavía estará vigente. Claro, habría que revisar en la página. Ujú. Sonia Valencia nos consulta. Hola, tengo 35 años y este es mi segundo embarazo. Ahora quedé embarazada con hipertensión y diabetes. Ambas pregestacionales. ¿Diabetes no tratada? Sí, diabetes no tratada antes del embarazo. ¿Necesariamente me realizarían cesárea o puedo tenerlo normal? El primero fue parto normal. No, no tiene que ver una cosa con la otra, a menos de que tu bebé sea muy, muy grande. En general, eso se asocia con la diabetes gestacional. Y sobre todo la que no se ha tratado bien es que los bebés son muy grandes y eso tiene mayor riesgo de un parto traumático o de una desproporción cefalopélvica, o sea que tu bebé no quepa por tu canal de parto. Y eso se asocia con bebés que pesan más de 4 kilos en general. Entonces va a depender cuánto pese tu bebé cuando ya esté de término, si es que vas a cesárea o no. Ok. Angie Millar. Hola, en caso de un desprendimiento de 19 milímetros, ¿qué medidas a considerar debo tomar? Me imagino que desprendimiento de placenta. eh, Puede pasar durante el embarazo que la placenta vaya migrando a medida que va creciendo el útero y que eso genere pequeños desprendimientos. Eso es normal y es poco predecible, o sea, no es, es esperable y no se puede predecir. Entonces, lo que tienes que hacer es seguir con tus controles seriados y estar atenta a cualquier síntoma que te parezca raro, por ejemplo, un dolor agudo, una puntada, otro sangrado, eliminación de sangre antigua por los genitales, todo eso deberías consultarlo porque puede ser que haya quedado algún hematoma o algo de ese desprendimiento. Pero en general, nada especial más que estar atenta a tus síntomas. Ok.
Mayra nos consulta. Tengo 15 semanas y he llevado mi control en el CESFAM. Anteriormente tuve aborto retenido a las 6 semanas. ¿Debo tener algún cuidado especial? Si es que todo va bien, no, nada en el fondo que podamos predecir. Ya tienes que mantener tus controles, las vitaminas si es que te han dado y atenta en el fondo a algún síntoma que tú puedas considerar que es de urgencia, un sangrado genital, un dolor agudo, em, eso. Ok. Alexandra nos pregunta, soy kinesióloga y de área respiratoria donde, como saben, se necesita hacer técnicas kinésicas muchas veces realizando fuerza y actualmente exponiéndome a virus, aunque siempre uso EPP. Me dio influenza hace unas semanas atrás donde estuve muy mal, por lo que solicité cambio de área o teletrabajo, lo que fue rechazado. ¿Sería un riesgo tener parto prematuro debido a esto? ¿Hay alguna ley que pueda apoyarme en esto? Cuando tú notificas de tu embarazo a tu empleador, si es que tú ya entregaste tu certificado, la ley nos protege en el fondo de no realizar trabajos que impliquen fuerza o carga o que estemos expuestos a patógenos o cosas que sean que puedan ir en desmedro de nuestra salud. Así que puedes revisar eso como con tu empleador Claro. porque no debes estar expuesta. María José Fuentes nos pregunta, respecto al trabajo de kine, tengo 28 semanas y desde la 27 estoy en gimnasia prenatal. ¿Es perjudicial? Hacemos harto ejercicio de piso pélvico. No, no es perjudicial, pero cuando empieces con tu preparación al parto, ahí sí es necesario que ya tengas una edad gestacional más alta por el riesgo de que empieces con un parto prematuro. Como 36, 34 semanas está ok. Y para hacer ejercicio, como dije antes, si es un embarazo fisiológico, puedes hacer ejercicio desde la semana 1. No hay problema con eso. Carol pregunta, ¿hasta qué semana debo usar progendol vaginal? Tengo 8 semanas y tuve abortos retenidos anteriormente. Uy, eso no te lo podría responder porque va a depender mucho de tu tratante. En general, las dejas con progendo hasta que el cuello está en una medición normal, digamos, o hasta que cumplan semanas que ya hablan de viabilidad fetal. Ok. Kat consulta, si me han realizado 3 ecotransvaginales y en esos exámenes me hubiesen dicho si tenía el cuello largo o corto, o eso se ve en alguna semana más avanzada. Voy en la semana 14. Te podrían haber informado ya en la eco, pero en general el reporte oficial del cuello es en la semana de las 20 a las 24. Ahí se hace como la medición dirigida del cuello del útero. Ok. Elena Saavedra dice, no tengo dudas, solo quería dar gracias, perdón, se me voy. Dar gracias por estos espacios, son muy necesarios para una como madre primeriza. Ay, gracias a ti por conectar. Francisca, a la semana 27 me hicieron una eco transvaginal donde me vieron el tema del parto prematuro y lo descartaron. ¿Eso puede cambiar? Estoy de 31 semanas y tengo 38 años. Eh, Podría cambiar, pero no tiene más riesgo o menos riesgo por tu edad o por las semanas que tengas. Ya, lo más probable es que si tuviste un cuello que está largo en esa eco se mantenga así. Ok. Marcela, hola, tengo 36 semanas y mi guagua estaba de 2,2 kilos la semana pasada. Hoy, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarla a crecer? Uy, ¿qué puedes hacer para ayudarle a crecer? Mira, en general la restricción del crecimiento uterino se asocia con estrés materno. A lo mejor hay cosas que puedes ir soltando si es que estás todavía trabajando, si es que no te has alimentado tú lo suficiente. Puedes aumentar un poco tu ingesta calórica, pero con alimentos que sean nutritivos, a lo mejor aumentar una colación de fruta, si es que no tienes algún antecedente de diabetes o algo así. Em, en ir eligiendo mejor tal vez los alimentos con un mayor aporte proteico y menos grasa. Ok. Tania consulta. Tengo inserción velamentosa de cordón umbilical. ¿Existe la opción de parto vaginal o solo cesárea? ¿Mi embarazo se considera como alto riesgo?
Eh, Se podría considerar con alto riesgo, pero lo más probable es que si te atiendes en la red ya te atiendes con un ginecólogo. Ya, si es que estás en el sistema público, yo sí te recomendaría que vieras un especialista para que en el fondo te deje tranquila. Pero no es contraindicación el parto vaginal dependiendo también de la inserción de tu placenta. Si es que Claro. tienes una placenta marginal o tienes una placenta también de inserción baja, a lo mejor eso puede aumentar el riesgo. Pero eso puede ir cambiando a medida que avanza el embarazo. Así que lo importante en este caso es mantenerte monitorizada. Ok. Cristal Muñoz. Tengo un mioma de 4 centímetros. Estuve con sangrado y me recetaron progendo por el sangrado. Por tener ese mioma, ¿puedo tener un parto prematuro o embarazo de riesgo? Actualmente tengo 21 semanas y ¿hasta cuándo debería seguir usando progendo? Estoy administrándolo desde la semana 17. Lo mismo que nos decía la otra participante, el progendo va a depender de la indicación de tu médico. En general lo van a suspender si es que tu cuello está bien y ya no tienes en el fondo riesgo de este parto prematuro o si es que cumpliste semanas de viabilidad a las 34 o a las 36. El mioma sí puede ser factor de riesgo para un parto prematuro porque en el fondo está ocupando espacio y actúa como un cuerpo extraño, pero no necesariamente por tener un mioma se te va a adelantar el parto. Lo otro que tampoco es recomendable retirar el mioma en la operación de cesárea o en el parto, porque el útero está más irrigado y en el fondo hay un riesgo mayor de sangrado. Ok. Dice Leslie. Hola, quisiera saber si hay algún riesgo al tomar sertralina. Actualmente tengo 8 semanas. No, la sertralina es uno de los fármacos que está aprobado para su uso en el embarazo. Ok. Natalia nos consulta. Me realizaron eco de 24 semanas y salió alterada la medición de arterias uterinas. ¿Qué significa? Gracias. Significa que puedes tener un riesgo mayor de generar una preeclampsia a lo largo de tu embarazo y en general la medida que se toma como preventiva es darte aspirina. Ok. Nos consulta, bueno, no está el nombre, pero dice, ¿los alimentos catalogados protein son aconsejables para embarazadas o hay que consumir desde alguna semana en puntual? Va a depender de tu estado nutricional y lo que te autorice o no tu nutricionista, si es que ya estás con nutricionista o tu ginecólogo. Pero en general lo que se recomienda en el embarazo es mantener el aporte necesario de macronutrientes a través de alimentos lo más saludables posible, eso quiere decir lo menos procesado, ojalá las cosas que cocines tú para que sean seguras, pero no deberías tener problema, por ejemplo, con estos yogur protein, no hay ninguna cosa que diga que sea contraindicado. Ahora, hay algunos alimentos para deportistas que sí pueden considerarse que están contraindicados en el embarazo y en general lo dice en sus empaques. Ok. Vale, consulta. Mi primera Doppler salió alterada las arterias uterinas. Comencé a tomar cardioaspirina, 2 al día según prescripción médica. ¿Podría la Doppler 22-24 semanas salir mejor? Sí, sí podría. Así que mantente tomando tus medicamentos y veamos qué pasa, pero en general puede pasar que la primera medición se vea alterada por el desarrollo que está todavía en un nivel temprano de la placenta. Así que sí podría cambiar. Ok. Susan consulta. ¿Y la faxina está aprobada? La verdad es que en este momento no lo recuerdo. Diría que le preguntes a tu médico. Si tu médico te lo aprueba, es que es seguro, está aprobado en el embarazo. Ok. Diana consulta. ¿Los embarazos de alto riesgo están ligados a tener licencia médica desde su inicio o no necesariamente? No necesariamente, a menos de que tengas alguna condición que te impida realizar tus actividades laborales eh, o que ya hayas tenido un episodio de hospitalización que aumenta el riesgo de ese embarazo. Pero en general con los controles seriados andan bastante bien. Ok, la última consulta de Mónica Carpio dice, hola, tengo 26 semanas de embarazo. Tengo 3 miomas, uno de 11,5 centímetros y otro de 10 centímetros y 3 centímetros. ¿Se considera embarazo de alto riesgo? ¿Cuáles serían las complicaciones?
Sí, ya lo conversamos antes con otra chica que tenía miomas. El riesgo de tener miomas en el fondo es tener un parto prematuro, un riesgo de parto prematuro, y depende de la inserción del mioma, puede ser un parto o una cesárea dificultosa. Eso. Ok. Bueno, y para finalizar la charla de hoy, vamos a darle el paso a Lorna de Pañales Terra para que nos cuente más sobre esta novedosa marca y realizar el sorteo y conocer al ganador de la gift card. Te damos muchas gracias, Cristina, por la charla. Gracias. Hola, ¿se ve la pantalla? Sí, Ya. Bueno, les compartí la pantalla para que vieran, voy a bajar esta barra, para que vean el premio, que es una gift card de 100.000 pesos para utilizar en la tienda Moderna para la marca Terra de pañales, ¿ya? Yo principalmente quiero contarles mientras que hacemos el sorteo, yo voy a ir a la presentación de la marca y más que nada quiero comentarles que los pañales Terra son pañales de origen natural, están fabricados con 85% en base a plantas. No tienen cloruros, no tienen fragancia, ni látex, ni parabenos, ni cloro, eso es súper importante, y son los pañales y pan desechables más ecológicos a nivel mundial. La marca es de Nueva Zelanda y están fabricados solamente con bambú, maicena, pulpa de madera, caña de azúcar y arroz. ¿Ya? Ahora vamos a ir a las mamás que se inscribieron, fueron 60. ¿Ya? Lo voy a actualizar de nuevo, fueron 60. Yo las pasé a una planilla de Excel y aquí vamos a ver que están todas inscritas, ¿ya? Y en random vamos a elegir el número de la ganadora. Yo me voy a comunicar con la ganadora el día de mañana, como tengo todos los datos, y ahí le voy a mandar la gift card, en el fondo el código con el que ella va a poder hacer el canje de los 100.000 pesos en el Productos Terra en la tienda moderna.cl, ¿ya? Voy a ir a generar el ganador. El número ganador es el 13 y en nuestra planilla con todas las mamás que se inscribieron. El 13 es Carolina Alejandra Peña. Ella es la ganadora. Yo la voy a dejar marcadita aquí. Y mañana nos vamos a poner en contacto con ella. muchas gracias, Lorna. Que estén muy bien. Hasta Felicitaciones luego. y felicitaciones a Carolina. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos el próximo mes en una nueva charla de maternidad UC Cristus. Hasta luego.